El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Buen Dios y eterno gran yo soy, muchísimas gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. A cada persona que escuche este mensaje, yo te pido, Señor, que en su corazón sea grabada y hagas un milagro en su vida. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy a través de su santa palabra. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en los versículos 24 y 25 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Hoy estudiaremos los errores comunes en la disciplina de los hijos. Debemos considerar varios aspectos importantes. Primero, disciplinar no es increpar. Al reprender con severidad, los hijos lo consideran como una pelea y se incrementan conceptos negativos de parte y parte. Debemos ser claros en los llamados de atención y corrección de nuestros hijos, sin excedernos. Por eso recordemos el escuchar empático y el reclamo responsable. Segundo, disciplinar no es humillar. Debemos evitar regaños delante de amiguitos u otras personas y mucho menos castigar en presencia de otros. Es igualmente contraindicado obligar al niño a desnudar sus caderas para castigarle, ya que este hecho atenta contra su dignidad. No se debe castigar la enuresis, o sea, el mojarse en la cama, ya que es el resultado de una desadaptación o inseguridad del niño. No se debe atribuir este acto a la mala voluntad, ni se debe ridiculizar diciéndole delante de algunas personas: «Este cochino, ¿todavía te mojas en la cama?». En otros casos puede ser alguna anomalía de la uretra que se puede corregir con cirugía. Los tics o gestos nerviosos involuntarios tampoco se deben castigar, ya que se producen de los mismos desacomodos emocionales que la enuresis. Estos pueden ser resultados de anomalías o daños neurológicos. Tercero, castigar no es lesionar. Si no tenemos cuidado o control en el castigo a los hijos, podemos ocasionar trastornos físicos graves que pueden perdurar en sus cuerpos y en sus mentes. Se recomiendan las caderas porque están provistas de nervios aferentes que las hacen sensibles, al mismo tiempo que los estímulos dolorosos producidos allí no ocasionan daños ni trastornos fisiológicos. Los golpes en la cara ni en charlas se deben emplear, ya que es de lo más humillante y pone al padre o a la madre en posición de adversario. La palabra del Señor nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando de despedida del año se refiere, la nostalgia embarga a muchas personas, en cambio a otras, la esperanza y el gozo les asalta respecto a vivir un año nuevo. Veamos hoy
por la Escritura la manera de cómo se debe morir para vivir. No sé si en este día esta pregunta te haya asaltado, pero Jesús hoy nos está invitando a que nos hagamos esta pregunta: ¿cómo es morir para vivir? El evangelista nos habla que Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un aspecto que debemos considerar del morir para vivir es caer a tierra. El grano de trigo, y yo diría que algunos otros granos también, es ineficaz, es improductivo mientras se conserve en el granero, seguro y salvo. Es improductivo porque no está prestando ninguna función. Los agricultores conocen muy bien lo que significa esta circunstancia, o como diríamos, esta situación. Si ese grano no tiene contacto con el agua, ni tampoco tiene contacto con la tierra, entonces ese grano no tiene razón de existir porque es improductivo. Así también es la vida del creyente, que no tiene razón de ser si antes no cae a tierra. Y caer a tierra por este contexto es morir al mundo. Morir al mundo es postrarse, es estar rendido ante la presencia del Señor. Morir al mundo es reconocer el pecado. Cuando reconocemos el pecado, entonces estamos muriendo de hecho al mundo y nos estamos postrando ante aquel que en la cruz del Calvario venció todo pecado y también la muerte. Eso es reconocer el pecado. Morir al mundo es saber de dónde nos sacó el Señor, y eso es precisamente lo que nos aconseja la Escritura, que miremos de dónde hemos caído, es decir, de dónde nos ha sacado el Señor, de qué contexto de pecado nos ha resucitado Él, de qué posibilidad de pecado nos ha lavado por medio de su preciosísima sangre. Morir al mundo es saber que somos polvo. Escúchame bien, morir al mundo es saber que somos polvo y que hemos de volver a Él. ¿No te parece una frase muy característica de alguna actitud religiosa de tu vida? Pues no te extrañe, amigo mío, porque esto es palabra de Dios. Cuando mueres al pecado, estás muriendo al mundo y estás reconociendo que eres polvo y que has de volver a Él, porque así nos lo cita la palabra, de que polvo somos y al polvo volveremos. Y en otro pasaje de la Escritura también nos dice que todo va a un mismo lugar. Tú y yo iremos a un mismo lugar y todo lo que es hecho del polvo volverá al mismo polvo. Qué bueno que en esta hora reflexionemos de manera profunda en lo que significa morir al mundo. Ahora, morir para vivir tiene un elemento más que debe considerarse igualmente. Es también morir al pecado. Dice el Señor en el relato que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. La explicación es clara. Un fruto que está seco, un grano que está almacenado, no presta ninguna función si no se deja caer en tierra para que muera y sea desnudado. Morir al pecado es arrojarlo a la tierra y enterrarlo como en una tumba para que lleve fruto. Ahora bien, cuando el apóstol Juan habla acerca del fruto, del grano que si no cae a tierra y muere queda solo, es la referencia a la vida de Jesús, mostrándonos que era necesario que muriera en la cruz del Calvario para que nosotros, aceptando su redención con arrepentimiento genuino, pudiéramos vivir eternamente. Continuando con la analogía, morir para vivir, que es el mensaje de hoy, tiene un elemento más que debe considerarse igualmente. Es también morir al pecado. Dice el Señor en el relato que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. La explicación es clara. Un fruto que está seco, un grano que está almacenado, no presta ninguna función si no se deja caer en la tierra para que muera y sea desnudado. Morir al pecado es arrojarlo a la tierra y enterrarlo como en una tumba para que lleve fruto. Y el fruto debe caer a tierra y morir, pero a su debido tiempo surgirá otra vez y lo hace con un cuerpo muy diferente
del que tenía cuando se sembró. Es lo que sucede cuando en el colegio en algún momento los profesores nos motivaron a hacer la prueba con un granito de algún alimento, de esos frutos secos del frijol. Nos enseñaron a colocarlo en un recipiente sobre un trocito de algodón húmedo y pudimos observar que el cambio que sufrió el grano perdiendo su cáscara y brotando la raíz tuvo que ser sembrado en tierra. ¿Recuerdas esos momentos especiales? Comenzó a desnudarse el fruto porque cayó a tierra y por la acción del agua y la luz solar. Ese fruto que estaba seco e improductivo comenzó una vez más a reflejar que tenía vida, y eso lo sabe muy bien nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, les está hablando a los judíos en un contexto que les es claro, porque los judíos eran agricultores y producían en gran manera el fruto del trigo, de la cebada y otros más. Jesús siempre hablará de manera relacional, siempre va a comparar sus verdades con las cosas que conocemos para que aprendamos las que son desconocidas para nosotros y podamos entender aquellas cosas espirituales. Qué lindo es el Señor cuando nos enseña por esta palabra que morir al pecado es un cambio que se debe efectuar en nuestra vida, desintegrándose el grano porque necesita ser desnudado para que brote en una nueva planta. Nuestra vida espiritual no puede dar fruto si no ha sido desnudado, no ha sido desintegrado el pecado. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos el pecado, entonces el Señor dirá: estás desnudo ante mi presencia, te he de cubrir con mi gracia. Qué maravillosa obra la del Espíritu Santo cuando desnudamos nuestra vida ante el Señor. Morir al pecado es no vivir más en él, porque los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Porque morir al pecado es ser también bautizados en Cristo Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra del Señor nos habla de manera clara, de manera contundente, que si nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, también hemos sido bautizados en su muerte, y morir al pecado es darle sepultura al cuerpo y al pecado. Cuando el grano cae a tierra y muere, tiene que depositarse en lo profundo del terreno. Es decir, ha sido sepultado ese cuerpo, ese fruto, y va a nacer nuevamente. Nosotros debemos darle sepultura al cuerpo y al pecado para que muramos también físicamente, como nos lo dice la palabra. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué lindo lo que el Señor nos enseña hoy, que hay esperanza aún si la muerte nos llega, porque por causa del pecado vino la muerte, pero el Señor nos da una manifestación de esperanza cuando Él mismo tomó vida de entre los muertos y resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando con poder, y nos invita a que dejemos morir el pecado, como también a que tengamos esperanza de que, a pesar de la muerte, hemos de resucitar juntamente con Él. Alabado sea su nombre. Así que ya no hay excusa para pensar que después de la muerte no hay otra vida. Jesús murió y tuvo una vida maravillosa, y dice su palabra: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y tomó forma de cuerpo y dejó caer su cuerpo a tierra. Murió para luego darnos, por medio de su resurrección, vida eterna. Y qué vida tan maravillosa nos ha dado el Señor. Morir al pecado es crucificar el viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay un viejo hombre que siempre se revela en nuestra vida. Hay una vieja naturaleza que siempre quiere hacernos pasar mal delante del Señor. Pero también hay un espíritu maravilloso cuando recibimos a Cristo, y es el Espíritu Santo que nos va a recordar que es importante levantarnos para no perder esta vida que es eterna. Nunca lo olvides. El Señor nos manda:
no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y nos manda también a revestirnos del nuevo, porque dice, al cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Escúchame bien, Cristo es el todo y en todos, porque de tal manera murió Cristo en la cruz del Calvario, que dio su vida por todos nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Morir al pecado, amigo mío, es dejar de obedecer a sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia es la naturaleza caída que está dormida por la acción del Espíritu Santo, el cual es el sello de Jesús sobre nuestra vida, para que, si vivimos en Él, vivamos para Él, y ya nuestra concupiscencia no podrá molestarnos a menos que le demos lugar. Morir al pecado es no prestar nuestros cuerpos a la inmundicia. Así lo dice su palabra, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Él dice, no los presentéis como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Un elemento más por esta palabra, para el mensaje de hoy, morir para vivir, es servirle y seguirle. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servirle y seguirle es una característica especial que debemos considerar hoy. Debemos servir al Señor en todo y con mayor razón en su obra. El Señor te está llamando a que le sirvas en su obra. Pero primero tienes que morir para que puedas vivir eternamente. Primero tienes que morir al pecado para que puedas servir santamente sin pecado. El Señor tiene un anhelo grande de que sirvas y prestes tu concurso espiritual a la obra que tanto necesita de hombres regenerados que han muerto al pecado. Morir para vivir es la razón de Jesús para tu vida. En esta hora debemos andar como Él anduvo, que es otra característica importante. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, pero también debemos andar en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Él es el camino perfecto para tu vida. Además, debemos hacer como lo hizo su madre, que dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Si su madre obedeció, se sujetó a Él, ¿cuánto más nosotros, que no le conocíamos y que hoy tenemos la oportunidad de conocerle? Ahora bien, hay unos beneficios que se obtienen al morir para vivir. Número 1, estaremos con Él muy felices, pues está escrito que donde Él estuviere también allí estará su servidor. Disfrutaremos de su mismo gozo y la misma gloria, porque si morimos en Cristo Jesús, somos justificados en Él, ya que ha muerto y ha sido justificado del pecado. Número 2, seremos honrados por el Padre, como Él lo prometió cuando dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si nosotros seguimos a Jesús, Él honrará nuestras vidas, porque si morimos con Cristo, también viviremos con Él, pues lo dice su palabra. No moriremos, porque Cristo, con su resurrección, venció la muerte para darnos vida eterna, juntamente con Él, gloria a su nombre. En conclusión, su palabra nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si quieres morir hoy a tu pecado, si quieres vivir eternamente, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora, porque has hablado a mi vida, y te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, y llévame a la vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la salvación, y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. El ministerio Semilla de Fe
presentó Una semilla de fe, un mensaje refrescante para tu alma.